Dicen que la vida es una larga espera disfrazada de rutina, una especie de escenario donde representamos papeles que ni siquiera recordamos haber aceptado. Cada mañana abrimos los ojos y sin darnos cuenta, nos calzamos el traje invisible que otros diseñaron para nosotros. Expectativas familiares, exigencias sociales, compromisos que jamás elegimos realmente. Pasamos los días interpretando un personaje que sonríe, que asiente, que obedece, pero rara vez preguntamos en silencio, ¿qué pasaría si por una vez me eligiera a mí mismo? No de manera egoísta, no con arrogancia, sino con la valentía de reconocer que la vida se vuelve insoportable cuando se vive para agradar a todos, menos a uno. Carl Jung decía que nada es más aterrador que enfrentarse al propio inconsciente, pero nada es más liberador que hacerlo, porque allí, en el fondo, se esconde el momento exacto en que alguien decide dejar de complacer y comienza a existir de verdad. Imagina por un instante que todo lo que has construido hasta ahora no fuese más que un reflejo de lo que los demás esperaban de ti. El trabajo que elegiste, la pareja que mantienes, las amistades que conservas, incluso las metas que te prometes alcanzar, podrían no ser tuyas, sino herencias invisibles. Cuando finalmente te eliges a ti mismo, el mundo tiembla, porque es como si arrancaras de raíz una mentira antigua y dejaras a la vista la verdad desnuda. Has vivido demasiado tiempo para cumplir con los demás y demasiado poco para honrar tu propia esencia. Esa revelación no llega con fuegos artificiales, ni con aplausos, ni con la aprobación de nadie. Llega en un silencio profundo, como un susurro interior que dice, «Basta». Y en ese instante, algo curioso sucede. Las cosas que antes parecían urgentes pierden todo su poder. El reloj, el calendario, las presiones externas dejan de ser cadenas y se convierten en ruido de fondo. Jung lo llamaba individuación, ese proceso por el cual el ser humano deja de ser una marioneta de lo colectivo y empieza a reconocerse como un ser único, irrepetible, dueño de una vida que no se negocia. Es aterrador, porque significa soltar seguridades, romper moldes, desafiar miradas, pero también es la semilla de toda grandeza personal. Si lo piensas bien, la mayoría vive atrapada en una paradoja. Buscan desesperadamente ser aceptados, pero al hacerlo pierden lo único que podría hacerlos verdaderamente aceptables, su autenticidad. Elegirte a ti mismo es romper ese círculo vicioso. Es dejar de pedir permiso para existir, es mirar al espejo y reconocer que tal vez no seas lo que tu familia soñó, ni lo que la sociedad aplaude, ni lo que tus amigos esperan, pero eres exactamente lo que tu alma necesita que seas. Y ese descubrimiento, por simple que parezca, es más revolucionario que cualquier logro externo. Quiero que te detengas un segundo e imagines el peso de cada vez que has dicho sí cuando querías decir no. Cada vez que cediste tu tiempo, tu energía o tus sueños por miedo a decepcionar. Cada vez que callaste tu verdad para mantener la paz, cada vez que apagaste tu luz para no incomodar. Todo eso no desaparece, se acumula, y lo hace como una piedra en el pecho, como un cansancio que no se explica con horas de sueño, como una tristeza sutil que no entiende de causas. Esa es la factura de no haberte elegido. Pero cuando finalmente lo haces, cuando de verdad decides que tu voz vale más que el ruido externo, el mundo cambia de color. Es como si al abrir los ojos por primera vez vieras matices que antes estaban ocultos. Te descubres más ligero, más consciente, incluso más fuerte. La paradoja es que al principio parece un acto egoísta, pero en realidad es el regalo más grande que puedes hacerle a quienes te rodean. Porque cuando vives en autenticidad, inspiras. Cuando dejas de mendigar amor, ofreces amor real.
Cuando dejas de perseguir aceptación, irradias una presencia que no necesita explicaciones. Jung entendió que la sombra, esa parte oscura y reprimida que tanto tememos, no es nuestro enemigo, sino nuestro aliado. Al elegirnos a nosotros mismos, abrazamos esa sombra y dejamos de fingir que no existe. Reconocemos que también somos contradicciones, miedos, deseos inconfesables y que justamente allí radica nuestra humanidad. Negar la sombra nos convierte en esclavos de ella. Integrarla nos convierte en dueños de nuestra vida. Por eso, elegirse a uno mismo es también un acto de reconciliación. Contigo, con tu historia, con las cicatrices que arrastras y con los sueños que aún no te atreves a pronunciar. ¿Te das cuenta de lo poderoso que puede ser esto? Piénsalo, toda la narrativa del mundo moderno te dice que seas productivo, que seas eficiente, que cumplas, que avances, pero nadie te enseña a detenerte y preguntarte si lo que haces tiene sentido para ti. Ese es el gran vacío. Vivimos ocupados, pero no plenos, conectados, pero no presentes, rodeados, pero no acompañados. Y todo porque hemos olvidado esa premisa sencilla. La vida solo cobra sentido cuando tú decides que tu propia voz merece ser escuchada. No es un camino lineal. Habrá momentos en que dudarás, en que la soledad pesará, en que el ruido externo parecerá más fuerte que tu voz interna. Habrá días en que extrañarás las viejas seguridades, en que sentirás nostalgia por la versión de ti que complacía a todos. Pero esos momentos no son retrocesos. Son recordatorios de que crecer duele, de que la libertad exige renuncias, de que elegirte es una decisión diaria, no un acto único. Y entonces llega la transformación silenciosa. Empiezas a descubrir que no necesitas tanto como creías, que la validación externa, el aplauso social, incluso ciertos logros materiales, pierden relevancia. En su lugar, lo que adquiere un brillo inigualable es la paz. Esa paz que no depende de que todo esté perfecto afuera, sino de que tú estés alineado adentro. Esa paz que no se compra, que no se finge, que no se negocia. Esa paz que Jung consideraba la señal de un yo integrado, reconciliado consigo mismo. Cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se reordena. Ya no actúas desde el vacío, sino desde la plenitud. Ya no reaccionas por miedo, sino que eliges por convicción. Y esa diferencia, aunque invisible para el ojo externo, lo cambia todo. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones más auténticas, el rumbo de tu vida más coherente. Por eso, el verdadero milagro de elegirte a ti mismo no es que todo el mundo cambie, sino que tú cambias tu manera de estar en él. Y desde ahí, la realidad se ajusta. Quizá no inmediatamente, quizá no de la forma que esperabas, pero inevitablemente. Porque cuando vives desde la autenticidad, la vida misma parece responder con sincronías, con oportunidades inesperadas, con encuentros que tienen sentido. Y ahora, déjame preguntarte, si hoy decidieras ponerte en primer lugar, ¿qué sería lo primero que cambiarías? ¿Qué palabra usarías para describir ese paso? Recuerda aquella que elegiste antes, porque ahora empieza a tomar forma real. Hay un instante en que todo lo que parecía confusión se ordena. Es como si las piezas de un rompecabezas que durante años parecían dispersas e inconexas, de pronto encajaran y formaran una imagen nítida. Ese instante llega cuando entiendes que elegirte a ti mismo no significa ser perfecto, sino ser real. Cuando comprendes que tu valor no depende de cuántas personas te aplaudan, sino de cuántas veces eres capaz de sostener tu verdad incluso en silencio. Es allí cuando la vida, que antes parecía un peso interminable, se convierte en un escenario de descubrimiento. Carl Jung lo expresó con claridad. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. No se trata de acumular títulos, bienes o reconocimientos,
sino de tener el coraje de descubrir tu singularidad y vivirla sin máscaras. Porque al final, ¿qué sentido tiene pasar por el mundo siendo una copia si lo único que te hará inolvidable es tu autenticidad? Cuando eliges tu voz sobre el ruido, tu camino sobre el de la multitud, tu paz sobre las exigencias externas, empiezas a escribir una biografía distinta, la tuya. Quizá te preguntes, ¿qué gano realmente al elegirme? La respuesta no se mide en cifras ni en logros visibles, sino en sensaciones que transforman la manera en que respiras. Ganas ligereza, porque ya no cargas el peso de agradar. Ganas claridad, porque sabes hacia dónde vas, aunque el camino aún no exista. Ganas fuerza, porque el verdadero poder nace de la coherencia. Y sobre todo, ganas libertad, porque nada ni nadie puede controlar a alguien que ha decidido ser fiel a sí mismo. Por supuesto, elegirte no resuelve todos los problemas externos. No borra las dificultades económicas. No elimina de golpe las tensiones familiares, no garantiza un futuro sin tropiezos. Pero sí cambia la manera en que los enfrentas. Cuando te eliges, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en protagonista de tu historia. Y esa diferencia es tan profunda que convierte cada obstáculo en aprendizaje, cada caída en un escalón, cada herida en un tatuaje de resiliencia. Ahora bien, hay algo que debes tener presente. La sociedad no está diseñada para que te elijas. Está diseñada para que encajes, para que consumas, para que cumplas. Por eso, elegirte es un acto de rebeldía silenciosa. Es atreverte a remar contracorriente, sabiendo que esa corriente nunca te llevará a donde tu alma anhela. Es atreverte a pagar el precio de la autenticidad. Incomodidad, desaprobación, incertidumbre. Pero ese precio es insignificante comparado con el costo de no elegirse, una vida entera de frustración y vacío. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que, a pesar de tenerlo todo, parecen vivir apagadas? ¿Cuántos sonríen en las fotos pero llevan dentro un eco de tristeza? ¿Cuántos se conforman con sobrevivir cuando en el fondo sueñan con volar? Esa es la consecuencia de no elegirte, y quizá esa sea la mayor tragedia, que el mundo esté lleno de personas que jamás se atrevieron a ser ellas mismas. Y aquí quiero proponerte algo. Mientras escuchas estas palabras, elige una sola palabra que resuma lo que sientes al imaginarte finalmente poniéndote en primer lugar. Tal vez libertad, tal vez miedo, tal vez valentía, tal vez renacimiento. Sea cual sea, guárdala, porque será la llave para todo lo que sigue. Y si quieres, más adelante, compártela en los comentarios, porque al hacerlo no solo te recuerdas a ti mismo tu decisión, también inspiras a otros a encontrar la suya. Cuando uno se elige, el paisaje exterior comienza a transformarse, aunque en realidad lo que cambia no es el mundo, sino la forma en que lo habitas. Lo curioso es que al inicio puede doler, porque elegirte implica decepcionar a otros. De pronto descubres que no todos estarán dispuestos a aplaudir tu nueva versión. Algunos se sentirán traicionados, otros te acusarán de egoísta, otros incluso te darán la espalda. Y ahí está la primera gran prueba. ¿Serás capaz de mantenerte fiel a ti mismo, aun cuando eso signifique perder lo que antes considerabas indispensable? Jung lo describió como el viaje hacia la individuación y advirtió que es un camino solitario, pero es justamente esa soledad la que abre la puerta a la autenticidad. Piensa en un río que se ha pasado toda la vida siguiendo el cauce que otros le marcaron. Un día, por fin, rompe una orilla y crea su propio camino. ¿Qué ocurre? Que arrastra piedras, que arruina estructuras, que provoca ruido. Pero también descubre paisajes nuevos, tierras fértiles, horizontes que nadie había explorado. Asimismo ocurre con el alma humana.
Cuando te atreves a desviarte del cauce que te impusieron, al principio todo parece caos, pero pronto emerge una claridad imposible de encontrar en el conformismo. Lo interesante es que en ese proceso empiezas a notar señales que antes ignorabas. Tal vez descubres que tu cuerpo estaba gritando hace tiempo con enfermedades o dolores que no tenían explicación médica clara. Tal vez notas que tu ánimo se enciende en cosas simples, un paseo solo, un libro olvidado, un silencio reparador. Son destellos de autenticidad, fragmentos de ti que piden ser atendidos, y cuando les das espacio, la vida misma comienza a alinearse. Aquí es donde surge un punto fascinante. Elegirte no significa rechazar al mundo, sino habitarlo de otro modo. No se trata de cortar con todos, de huir o de encerrarte, sino de transformar tu manera de relacionarte. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. La amistad deja de ser un contrato tácito y se vuelve un encuentro real. El trabajo deja de ser esclavitud y se transforma en un escenario de propósito. El cambio ocurre en ti y eso irradia hacia afuera. Jung hablaba de la importancia de integrar el sí mismo, el centro real de la personalidad, en lugar de vivir fragmentados entre el yo que mostramos y el yo que ocultamos. Al elegirte, comienzas a cerrar esa brecha. Dejas de vivir como si fueras dos personas distintas, el personaje social y el ser interior. Y al hacerlo, experimentas una sensación extraña, casi mágica, la coherencia. Esa coherencia no siempre es cómoda, pero sí es profundamente liberadora. Pongamos un ejemplo. Imagina que durante años dijiste sí a todo lo que tu familia pedía. Estabas allí en cada reunión, aceptabas cada favor, cargabas cada responsabilidad. Y un día eliges decir no. Tal vez te culpan, tal vez se enojan, pero de pronto descubres que ese no abrió espacio para un sí mucho más grande, un sí a tu descanso, a tus proyectos, a tu paz. Y con el tiempo, incluso quienes al inicio no lo entendieron, empiezan a respetar esa nueva versión de ti. Porque en el fondo, todos sentimos admiración por quien tiene el coraje de ser fiel a sí mismo. Lo mismo ocurre en el trabajo. Tal vez llevas años en un lugar que no te llena, soportando jefes que no respetan tu valor o tareas que apagan tu creatividad. El miedo te dice que no puedes soltarlo, que dependes de ese salario, que es demasiado arriesgado. Pero un día, cuando te eliges, descubres que lo arriesgado no es soltar, sino permanecer. Y aunque no siempre signifique renunciar de inmediato, sí implica empezar a construir un camino alternativo, a sembrar las semillas de un proyecto o un propósito que sí resuene con tu esencia. Aquí quiero detenerme en algo importante. No confundas elegirte con aislarte. Elegirte no significa que dejas de amar, ni que cortas todos los lazos, ni que vives en rebelión permanente. Elegirte significa que todo vínculo nace desde tu verdad, no desde tu miedo, que no aceptas menos de lo que mereces, que no te entregas a medias, que no finges estar bien cuando no lo estás. Es un cambio interno que transforma lo externo, no una huida de la realidad. Y hay un efecto secundario fascinante. Cuando comienzas a elegirte, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu valentía se convierte en espejo, tu autenticidad en semilla. Tal vez un amigo que siempre callaba empieza a expresarse. Tal vez un compañero atrapado en la rutina se atreve a dar un giro. Eso es lo hermoso, que al sanar tu propia relación contigo mismo, contribuyes a sanar también la relación que el mundo tiene con la autenticidad. Pero tú no tienes por qué repetir esa historia. Tienes la opción de detenerte ahora mismo, de mirar hacia adentro y reconocer que la vida que deseas no llegará como un regalo externo, sino como una consecuencia interna. Y todo comienza con una decisión: elegirme. Elegirte en cada palabra que dices, en cada relación que sostienes, en cada proyecto que emprendes.
Elegirte cuando te miras al espejo y aceptas no solo tus virtudes, sino también tus sombras. Elegirte cuando eliges la paz por encima del ruido, la autenticidad por encima de la apariencia, el amor propio por encima de la aprobación ajena. Y entonces, cuando lo haces, algo mágico ocurre. Descubres que ya no estás solo. Porque aunque el camino de la autenticidad parece solitario, en realidad conecta con otros que también eligieron su verdad. Y esos encuentros son distintos. No nacen del miedo ni de la necesidad, nacen de la libertad. Son amistades genuinas, amores reales, colaboraciones con sentido. Porque la autenticidad atrae autenticidad, y al elegirte no solo te transformas tú, sino que transformas también el tejido invisible de tu vida. Quiero dejarte con una imagen. Imagina que estás en medio de una habitación oscura, rodeado de espejos rotos. Cada espejo refleja una parte de ti, pero todos distorsionados. Lo que tus padres esperaban, lo que la sociedad exigía, lo que tus amigos pensaban. Pasaste años intentando arreglar esos espejos, corrigiendo las imágenes, puliendo las grietas, hasta que un día entiendes que el problema no está en los espejos, sino en haber olvidado mirarte directamente. Ese día decides cerrar los ojos y sentir. Y al hacerlo, descubres que tu reflejo real nunca dependió de esas superficies rotas, porque siempre estuvo en tu interior. Ese es el instante en que finalmente te eliges. Y aquí está la lección final. Nadie más puede hacerlo por ti. No hay gurú, no hay libro, no hay sistema externo que pueda reemplazar la decisión íntima de elegirte. Sí, puedes inspirarte en Jung, en filósofos, en maestros, pero al final la responsabilidad es tuya, porque la vida no espera, el tiempo no se detiene, y cada día que pospones ese acto de valentía es un día menos de autenticidad. Así que la pregunta es simple: ¿te eliges o sigues postergando? Porque el mundo puede esperar tu versión complaciente, pero tu alma ya no puede esperar más tu verdad. Si llegaste hasta aquí, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Escribe en los comentarios una palabra que resuene contigo después de escuchar todo esto. No importa cuál sea: libertad, valentía, despertar, renacimiento, verdad. Esa palabra será tu declaración, tu recordatorio de que el cambio comienza contigo. Al escribirla, no solo confirmas tu decisión, también te unes a una comunidad de personas que, como tú, están dispuestas a vivir desde la autenticidad. Recuerda, elegirte no es el final de nada, es el principio de todo.